Saludos amigos de los nonos, muy buenas tardes, noches o días, según el momento que usted esté viendo esta entrevista. Tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Mari Carmen Vilca. Ella es médico pediatra, pero es funcionaria de la Comisión Consultiva del del Ministerio de Salud y ve el tema de enfermedades raras y huérfanas. Cuéntenos, doctora, ¿qué es esto de enfermedades raras y huérfanas? Que de pronto tiene un nombre ya complicado. Sí, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de participar en la entrevista. Bueno, en realidad el tema de las enfermedades raras era un tema que antes no se visualizaba, pero en el Ministerio de Salud ya hemos comenzado, digamos, a hacer acciones, iniciar acciones fuertes, un marco legal importante para dar atención a este grupo vulnerable, ¿no? Por definición, sabemos que son un grupo de enfermedades que, si bien es cierto, cada enfermedad podría tener poco número de pacientes y por eso se llaman raras, pero en conjunto son 7.000, más de 7.000 enfermedades raras y huérfanas. Entonces, se podrá imaginar que además con una prevalencia de 7% aproximadamente en la población mundial, en el Perú, pues más o menos estarían afectados entre 2 a 2 millones y medio de peruanos. Entonces, esto ya lo convierte en un problema de salud pública. Entonces, pero ¿cuál es la característica de los pacientes con enfermedades raras y huérfanas? Que son enfermedades que tienen dificultades, muchas dificultades en el diagnóstico, justamente porque no se conocen mucho, algunas. En el seguimiento a veces resulta ser algo complicado, especialmente si el paciente se encuentra en las regiones, ¿no? Entonces, esto lo hace un poquito más difícil, ya que la gran parte de los especialistas se encuentran en Lima. Y la dificultad, yo podría decir, principal es en cuanto al tratamiento, porque hay un 5% de estas enfermedades del global que requieren tratamientos de alto costo. Entonces, dado que esto significa, esto es un impacto económico importante para el Estado, se requiere entonces seguir determinadas regulaciones, ¿no? Además, el problema de este grupo de pacientes es de que se conlleva a muchos problemas sociales. Generalmente son personas que pertenecen a estratos socioeconómicos pobres y no se tiene mayor evidencia científica sobre muchas enfermedades. Muchas Doctora, están en etapa de investigación. una pregunta, ¿y es eh, una característica común de estas enfermedades la discapacidad? No necesariamente. Como le decía, más o menos el 5% de ellas trae problemas que merecen atención. Lo que sí se sabe es de que la mayor parte de de la población que está afectada es la población pediátrica. Y definitivamente, ¿qué es lo que nos lleva a la discapacidad? La demora en el diagnóstico, ¿no? Se ha estimado que más o menos existe una media de 5 años desde que el paciente va al hospital por alguna sintomatología hasta que se hace el diagnóstico de una enfermedad rara y huérfana. Entonces uno se podrá preguntar, pero ¿por qué tanto tiempo? Pues partiendo de que no se piensa que pueda ser una enfermedad rara, generalmente se presenta como una patología común y porque en el momento no es el diagnóstico muy florido y porque así se sospecha hay dificultades también para el acceso a los diagnósticos. Sabiendo la Entonces, heterogeneidad de este tipo de enfermedades, eh, ¿cuál diría usted o cuál, si usted me le tiene que escoger dos de las que hay, serían las más con mayor potencial de prevención y de intervención, o sea, oportuna, que se nos pasa, que es diferente en el Perú que en otras partes en Europa, en otros países? sí, en realidad existen enfermedades raras y huérfanas en las cuales se puede hacer un tamizaje al nacer. No se puede de todas, definitivamente, pero
Por ejemplo, en salud se hace el tamizaje de 7 enfermedades al nacer. Este es muy importante. Particularmente he tenido la oportunidad de también ser funcionario en salud y se puso mucho énfasis, ¿no? En que no solamente las madres que dan a luz a sus niños o sea, se les puede realizar el tamizaje a los recién nacidos, sino en también estar pendientes de ese resultado, ¿no? Ese es un screening, es como un filtro, ¿no? Y posteriormente a eso viene una prueba confirmatoria. Entonces, que realmente da el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, definitivamente lo ideal sería poder tamizar a muchas desde el inicio, inclusive de manera preventiva. Se puede hacer ya una consejería a cargo de un genetista que quizás él nos pueda decir o ese médico nos podría decir a la familia, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que esta enfermedad rara y huérfana se presente en los familiares, ¿no? En los Ujú. hijos. Y, Entonces, esto también a manera de prevención es indispensable, ¿no? La educación sobre las enfermedades raras y huérfanas. y estas enfermedades, estas personas que viven con estas enfermedades, mm, ¿se pueden curar o ya se convierten en personas que van a vivir con una condición crónica de salud desde su nacimiento prácticamente? Y dependiendo la enfermedad, ¿no? O sea, son enfermedades de que generalmente tienen afectación multisistémica, quiere decir de que afectan a diferentes órganos y sistemas y lo pueden hacer dependiendo del momento del diagnóstico. Uno puede encontrar el compromiso o el daño que ya ha ido quizás provocando esta enfermedad. Evidentemente, si el tratamiento es más precoz, se disminuye grandemente la posibilidad de que existan complicaciones, ¿no? Y esa es la idea, justamente, ¿no? En primer lugar, en el ministerio lo que nosotros vemos es bastante la capacitación a los médicos. ¿Por qué? Porque en la currícula, desde hace 10, 15 años, no se hablaba sobre enfermedades raras. Ahora ya se están haciendo intervenciones a ese nivel y la capacitación también es continua y la estamos haciendo a través de la Escuela Nacional de Salud Pública, para que todos los colegas tengan en mente ya este grupo de enfermedades. Si una abuela o un abuelo podría convertirse en un agente de detección, ¿qué tips le daría, no? Probablemente van a ser cuidadores también, pero un agente de detección de estas formas, ¿hay alguna forma de que un abuelo o una abuela pueda contribuir a que se detecte este tipo de cosas precozmente, o es más una organización sistemática de tamizaje de las instituciones de salud? Sí, bueno, la mayor parte de las enfermedades raras y huérfanas se presentan, como le digo, en la edad pediátrica. No obstante, existen varias que se pueden presentar en diferentes momentos de la vida, ¿no? Recordar de que muchas de ellas son genéticas, ¿no? Y uno puede llevar la carga genética y expresarse en cualquier momento de la vida, o no expresarse, ¿no? Pero en caso sucediera una persona mayor que tuviera síntomas abigarrados, distintos, generalmente ese es el tip que nosotros damos, ¿no? Para hacer el diagnóstico en los Y pacientes, en ¿no? sus nietos, digo yo, que una abuela pueda detectar, o sea, ser un agente de detección en algún nieto, que si le tuviéramos que dar un tip a un abuelo o a una abuela para que diga, oye, mira, no vaya a ser que mi hijo, mi nieto esté con una enfermedad rara. Sí, para eso es importante e imprescindible el control por el pediatra. En realidad es el pediatra el que con un examen exhaustivo, ¿no? Porque como le digo, muchas enfermedades no van a ser detectadas a simple vista. Sin embargo, una buena anamnesis, una buena historia clínica, un buen examen físico es importante quizás para hacer la detección. Yo como pediatra he visto, por ejemplo, muchos niños que solamente, por ejemplo, vienen con falta de apetito, ¿no? Y bueno, y la mamá, por ejemplo, un niño de 7 años que no comía bien, ¿no? Lo peso, lo tallo, un poco adelgazado, pero tenía eh,
incrementado el spam hepático, el hígado estaba bastante crecido, igual que el vaso, y ocupaba prácticamente gran parte del abdomen. Entonces, la primera pregunta que le hice fue, ¿no se dio cuenta antes de lo que tenía su niño? Bueno, pues era una mamá que tenía muchos niños y no se daba cuenta y pensó que era una parasitosis. Entonces, aunque parezca mentira, ¿no? Uno no podría necesariamente verlo, hacer un diagnóstico así a simple vista. Es necesario hacer una buena historia clínica y un examen clínico. Entonces, mi recomendación sí sería el control regular por un pediatra. Okay. ¿Y cómo Esa sería la mejor. envejecen estas personas con enfermedades raras y huérfanas? La esperanza de vida de este grupo de personas en el Perú es muy diferente a la esperanza de vida de este grupo de personas en otros países de altos ingresos económicos. Dependiendo del tipo de enfermedad, en realidad sí es factible llevar una vida relativamente sana, ¿no? Dependiendo también el momento que se le ha hecho el diagnóstico, ¿no? Y qué tipo de complicaciones presente. Si es que se hace, como le digo, un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado, muchas enfermedades podrían retrasar su curso y, digamos, no hacer posible que la señora o la persona pueda sentirse, el adulto mayor pueda sentirse incapacitado o discapacitado. Evidentemente, también en este grupo de enfermedades raras hay enfermedades degenerativas. En ese caso, sí, el curso va a ser el que definitivamente esté establecido para esa enfermedad, ¿no? Y a veces los tratamientos, incluso muchos, pueden haber falla al tratamiento y podría en todo caso no ser tan efectivo como se espera, Nos ¿no? decía usted que dos cosas interesantes que yo quisiera rescatar. Primero, que se ha avanzado mucho en el marco legal. ¿Cuál diría usted que es el principal logro a nivel legal del marco normativo y cuál sería el ideal? ¿Qué nos falta? Así. Bueno, excelente pregunta. En realidad, comenzamos en el año 2011 con la Ley de Enfermedades Raras. Luego continuó el reglamento de las enfermedades raras que nos dio la pauta, ¿no? La primera pauta que fue que nos dijo hay que tener un registro de cuántos son los pacientes que sufren de enfermedades raras. Y ese registro ya está activo y ya se ha implementado a nivel nacional, todos los hospitales, ¿no? Muchos de ellos, y estamos prácticamente monitoreando que así sea, que todo paciente que acude a su consulta, que tenga una enfermedad rara y huérfana, sea registrado en este portal. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de saber cuánto de presupuesto se va a requerir para este grupo de pacientes. Lo otro es que también se ha implementado las comisiones consultivas institucionales. ¿Por qué son importantes? Porque ellas van a permitir de que muchos pacientes puedan recibir tratamientos de alto costo, ¿no? Tratamientos a veces que demandan pues un impacto económico importante al Estado. Y además, la formación de la RENETSA, que es la Red Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que también nos va a ayudar mucho con el tema de las investigaciones, ¿no? La parte de investigación en enfermedades raras, si bien es cierto, vivimos en un mundo globalizado y tenemos información extranjera, pero también es importante generar la nuestra. Y entonces, para ello contribuye mucho la conformación de RENETSA. Entonces, como usted podrá ver, estamos prácticamente avanzando y además tenemos un documento que también no me quiero olvidar, que es el Plan Nacional de Enfermedades Raras. Este plan lo tenemos del 2021 al 2024. Y en este plan justamente tenemos previstas estas líneas de acción, ¿no? Lo que es Excelente, capacitación a nuestros profesionales, ¿no? Y también la parte del registro, que es tan importante. excelente, excelente. Vamos a entrar a la pregunta difícil. La pregunta difícil, ¿este plan cuenta con un presupuesto específico?
Sí, en realidad existen muchas acciones que ya se han venido realizando, se están haciendo, como usted imaginará, no solamente es un tema que depende del Ministerio de Salud. Si nosotros vemos al paciente, el paciente pues tiene que ser abordado desde diferentes dimensiones. Entonces allí se tiene un trabajo intersectorial, ¿no? Con Minedu, con la enseñanza en los colegios, ¿no? Sobre el tema de enfermedades raras, evitando el bullying, la discriminación. Tenemos también el tema económico, también con el MEF, para lograr un mayor presupuesto. Tenemos el tema también del MIDI, son poblaciones vulnerables que requieren apoyo. Entonces, se intenta más o menos abordar el tema desde diferentes aristas. O sea, Y es en una este oportunidad de sentido, la geriatría, es una oportunidad para la geriatría de devolverle a la pediatría muchas de las cosas que nos han prestado y nos han enseñado. Es que es esa forma de actuar. Y usted nos decía de los tratamientos. Estos tratamientos, bueno, son muy diferentes, por supuesto. ¿Están cubiertos por el SIS? ¿Cómo se accede? ¿Tiene que ser en un centro especializado? ¿Se pueden resolver en el primer nivel de atención? no, generalmente cuando se requiere tratamientos de alto costo, se requiere la opinión de los miembros de la comisión consultiva, ¿no? De la cual yo soy secretaria técnica. Entonces, los hospitales, los directores de hospitales nos envían expedientes que contienen toda la información del paciente, clínica, de laboratorio, de diagnóstico, y entonces el trabajo que hace la comisión es evaluar, en primer lugar, si corresponde un diagnóstico de enfermedad rara y huérfana, y el segundo, si es que es pertinente el uso del medicamento de alto costo para ese paciente. O sea, es un trabajo bien minucioso Para que que se no se dejen realiza. engañar por charlatanes. Así es, eso es muy importante, siempre la base científica que la tenemos presente. Efectivamente, doctora. Mire, yo quiero terminar esta entrevista pidiéndole algo en base a su conocimiento, lo que está publicado, por supuesto, pero también a su experiencia. Si usted tuviera que darle 3 consejos a una abuela o a un abuelo que tiene un nieto o nieta con una enfermedad rara o huérfana o algún familiar cercano, una hija, porque a veces ya es abuela, pero tiene una hija y tiene 80 y sigue cuidando a su hija de 40. ¿Qué Sí. consejo le daría usted a una madre o a una abuela, abuelo o padre que tiene un familiar con una enfermedad rara o huérfanas? Lo principal es conocer que la mayor parte de nuestros afiliados, la mayor parte de nuestros pacientes se encuentran afiliados al SIS, al Seguro Integral de Salud, y que para el caso de las enfermedades raras y huérfanas existe un grupo importante que recibe apoyo de FISAL, que es una dependencia del SIS. Entonces, yo lo que le diría es que asista a un hospital, ¿no? Un hospital si es que quizás le corresponde un centro de salud, pedir la referencia para un hospital de tercer nivel o instituto. Y si es que ya se confirma el diagnóstico de enfermedad rara y huérfana, que consulte por su tratamiento, ¿no? Si es un tratamiento que definitivamente va a ser un tratamiento caro, decirle al médico, los médicos ya lo conocen en realidad, ¿no? Que se haga el expediente para la comisión consultiva y entonces se le pueda brindar, ¿no? Porque esto sí es posible a través de este expediente. Lo que le diría, además, bueno, que es importante que aquella persona se realice los exámenes pertinentes para ver el estado, ¿no? Cómo se encuentran todos sus órganos, ¿no? Como dije, es una enfermedad multisistémica. Entonces es importante saber cómo está el estado, pedirle pruebas hepáticas, renales, exámenes diagnósticos por imágenes, ¿no? Y dependiendo del tipo de enfermedad, pedir un consejo genético, ¿no? Ujú. Porque eso sí es importante, la prevención. Entonces yo pienso que con esto, con el diagnóstico, con un tratamiento asegurado y la prevención, que es importante, ¿no? Además de que si es que ya hay un diagnóstico, el seguimiento, ¿no? No consiste en ir solamente a una consulta y dejar de ir, ¿no?
Generalmente son enfermedades crónicas en las que sí, de todos modos, debe ser la consulta dependiendo de lo que diga el facultativo cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Y estas enfermedades, antes de terminar, yo le había dicho, probablemente que esta era la última pregunta, pero usted nos dice que el tratamiento es caro, supongo se refiere al tratamiento farmacológico, pero todas aquellas intervenciones no farmacológicas, de terapias, de estas cosas, ¿están articuladas bien? ¿Cómo está el acceso? ¿Se puede hacer en la comunidad? Sí, en realidad sí. Justamente el trabajo que estamos haciendo es para que, articulando con el primer nivel, porque hay algunas intervenciones que sí se pueden seguir dando en el primer nivel y solo el tratamiento farmacológico que sea en los institutos y hospitales de tercer nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede coordinar el tema de las terapias, ¿no? Dependiendo de la patología que tenga la paciente. Entonces se puede coordinar otro tipo de terapias alternativas que también van a ser útiles, ¿no? Pero sin descuidar el tratamiento principal, que Y, generalmente es farmacológico. y en el marco legal, para aquellos cuidadores de personas dependientes, ¿existe algún bono? ¿Se ha contemplado? ¿Se está pensando? Un bono económico, me refiero. En realidad, no, todavía no se ha visto esa posibilidad, pero sí se conoce de todas maneras el papel de los cuidadores. Especialmente nosotros estamos enfocados ahorita primariamente al tema de la educación, ¿no? Porque prácticamente la idea no es quedarse en el hospital. La idea es que el cuidador aprenda, ¿no? Y esa labor de aprendizaje sí la tienen presente todos nuestros médicos. Entonces, prácticamente lo que ellos hacen, lo que hacen los familiares es aprender las terapias inclusive, ¿no? Ah, Para que las puedan hacer con su familiar en casa, ¿no? Porque Otro lo reto mejor es común, estar en la casa. otro reto común con la pediatría y la geriatría, que es minimizar el gasto de bolsillo familiar, ¿no? Así es, pero sí es posible siempre y cuando existe ese tipo de coordinación. Muy bien, doctora, le agradezco muchísimo su participación, su conocimiento, su disposición. En los nonos quedamos siempre atentos a ayudarlos en todas nuestras plataformas, en lo que sea necesario. Pierda cuidado, no tenga ningún problema en contactarnos para apoyarle en cualquier tipo de campaña, de capacitación o de material educativo. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a estar atenta y saludos a todos. La verdad que les deseo lo mejor. Bendiciones. Gracias, de igual manera. Hasta luego. Gracias.